Hola, buenos días. Aquí estamos domingo por la mañana, siempre pensando en mis alumnos y alumnas, y vamos a hacer este ejercicio de la uni, creo que es de ingeniería informática o ingeniería mecánica, da igual. Es un ejercicio de un capacitor esférico. Y si un condensador esférico está formado por dos cortezas esféricas conductoras concéntricas, delgadas, que no tienen espesor estas dos cortezas, de radio R1 y R2, determina la capacidad del condensador. Bien, entonces, la idea siempre es la misma, o sea, reiterado hasta el cansancio, ¿no? O sea, para resolver la parte A, que es calcular la capacitancia, primeramente escribimos el concepto. El concepto de capacitancia es carga, o sea, la carga Q, que es la carga que tiene, por ejemplo, la esfera interna tiene una carga más Q y la externa tiene una carga menos Q. Recordemos que un capacitor es un dispositivo formado por dos conductores que pueden almacenar carga, y almacena en uno de los conductores una cierta carga Q y en el otro conductor una carga menos Q, siendo el capacitor como tal un objeto que es neutro eléctricamente. Entonces, tenemos que dividir la carga de la placa positiva entre la diferencia de potencial que nosotros tengamos entre los conductores del capacitor. Entonces, como no tenemos la diferencia de potencial, escribimos cómo la calcularíamos. La calcularíamos como menos la integral del campo por diferencial R. Esto ya lo hemos explicado muchísimas veces. Y como para calcular la diferencia potencial necesito el campo y no tengo el campo lo voy a calcular aplicando la ley de Gauss. Integral del campo por diferencial superficie por coseno de alfa igual a carga neta encerrada dentro de la superficie gaussiana sobre epsilon sub 0. Bien, entonces, para empezar, vamos a hacer la siguiente consideración. Aquí dentro, esta esfera es hueca, es un conductor hueco. Como aquí dentro no hay carga ninguna, no hay carga neta, el campo eléctrico aquí dentro será, evidentemente que será cero. Entonces, aunque fuera un conductor macizo, por el hecho de ser conductor, también recordemos que la carga, como estas cargas positivas se repelen entre sí eléctricamente, se van a distribuir en la superficie. Bien, ¿qué pasará fuera del capacitor? Bueno, fuera del capacitor, si tomáramos una esfera gaussiana exterior, tenemos que la carga neta es cero, es decir, que tendríamos más Q menos Q, entonces la carga neta es cero, por lo tanto el campo eléctrico en el exterior es cero. O sea que, al parecer, solamente vamos a tener campo eléctrico aquí dentro. Entonces, para eso, nosotros vamos a tomar una superficie gaussiana acorde, y para esa superficie gaussiana que vamos a tomarla aquí con color negro, será una superficie gaussiana que será una esfera concéntrica, vamos a hacerla un poco más pequeña, concéntrica con las otras dos, que va a tener un radio genérico, un radio R genérico. Este radio R variará entre 0, puede variar entre 0, va a variar entre R1 y R2, entre R1 y R2, ¿no? Porque si campo eléctrico tenemos solamente aquí dentro, esta esfera gaussiana podrá tener un radio R1 hasta un radio R2. Bien, ya sabemos que por consideraciones de simetría, el campo eléctrico en cualquier punto es perpendicular a la superficie gaussiana. El campo eléctrico es perpendicular en el interior y a su vez va a ser paralelo al vector superficie de la esfera gaussiana. Esta historia ya la conocen, esta historia es muy conocida. Bueno, vamos a achicar esto y vamos a volver al cálculo. Entonces, primeramente, como el campo será constante en cada punto de la esfera gaussiana, va para afuera de la integral y nos queda el campo por la integral de superficie. Aquí ya el coseno sabemos que vale 1 porque el ángulo entre el vector campo y el vector de S es 0 grado, o sea, el ángulo entre todos los vectores, lo vemos aquí, es 0 grado. Y entonces esto será igual a la carga neta. ¿Cuál es la carga neta que veo dentro de la esfera gaussiana negra?
Pues la carga neta que veo es la carga Q contenida en el conductor lila interno. Entonces será Q sobre epsilon sub 0. Seguimos. Campo, la integral de superficie, al final es sumar todas las pequeñas superficies, completarlo para toda la esfera. Me da la superficie total de la esfera gaussiana, que es 4pi por r al cuadrado. Cuidado con el radio que uso, el radio es r, o sea, el radio de la esfera gaussiana. Eso va a ser igual a q sobre epsilon sub 0, y por lo tanto, despejando el campo eléctrico, me va a quedar q sobre 4pi epsilon sub 0 por r al cuadrado. Bien, tengo calculado el campo eléctrico. Entonces vamos a borrar esto. Y una vez que tengo calculado el campo eléctrico, voy a calcular la diferencia de potencial delta V, como lo tenemos expresado ahí. Vamos a agrandar un poquito. Delta V será igual a menos la integral del campo. El campo es Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado por diferencial de r. Y tendremos que estar integrando entre R1 y R2. Y entre R1 y R2. Aunque cuando nosotros calculamos la diferencia de potencial, yo siempre les aconsejo venir desde afuera hacia adentro. Entonces, si vengo desde afuera hacia adentro, yo tendré que integrar entre R sub 2 y R sub 1. Bien, entonces, aquí era la carga Q. Esta integral es una integral muy conocida, ¿no? Nos queda menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral entre R2 y R1 de 1 sobre R cuadrado por dr. Y el resultado será que la diferencia de potencial es menos Q 4pi epsilon sub 0 por el resultado de la integral es menos 1 sobre R, que tenemos que evaluarlo entre R1 y R sub 2. Bueno, este menos con este menos se me va y me queda más, entonces me va a quedar esto, me va a quedar Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R1 menos R sub 2. Bien, entonces, perdón, esto está mal. Por 1 sobre R1 menos 1 sobre R sub 2. Bien, notemos una cosa. El potencial creado en cualquier punto por una carga, distribución positiva de carga, tiene que ser positivo. Y efectivamente, cuando hacemos esta resta, como R2 es mayor que R1, esta diferencia va a ser positiva, porque al ser R2 mayor que R1, este cociente va a ser menor que este. ¿Vale? Eso es concordante y está correctamente bien hecho. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es un poquito de cuentas, un poquito de operaciones por aquí, y me va a quedar que la diferencia de potencial va a ser igual a Q sobre 4pi por epsilon 0. Voy a poner como un denominador R1 por R sub 2, y arriba me queda R sub 2 menos R sub 1. Simplemente puse como un denominador. Y en definitiva ya tenemos todo listo para calcular la capacitancia. La capacitancia será la carga dividido delta V. Pero cuando yo divida entre esta fracción, voy a tener que multiplicar por el inverso. Así que me queda, arriba me va a quedar 4pi por epsilon sub 0 por R1 por R2, y abajo me va a quedar R sub 2 menos R sub 1, multiplicado por la carga. En estos problemas, son todos iguales, ya habrán visto decenas de vídeos ya, la carga se simplifica, demostrándome que la capacitancia depende pura y únicamente del medio, caracterizado por el epsilon, en este caso el dieléctrico que hay es aire, 4pi por epsilon sub 0 por R1 por R2 partido R2 menos R sub 1, y eso coincide con nuestro resultado que tenemos, el resultado que tenemos aquí arriba. O sea que la capacitancia ya está hecha. Bien, ahora me dice que si lo sometemos a una diferencia de potencial
V sub 0, calcular la carga y la energía electrostática. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a borrar esto, todo esto. Si este capacitor yo lo conecto a una batería, por ejemplo, esto lo conecto al más de una batería y esta otra parte externa la conecto al menos, entonces esto estará conectado a una diferencia de potencial V sub 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo un capacitor, que lo puedo representar así, que tendrá una cierta capacitancia, que ya le hemos calculado, conectado a una fuente o batería, que tiene un voltaje V sub 0. Entonces, si queremos calcular la cantidad de carga, vamos a tener lo siguiente. Queremos calcular Q. La capacitancia es la carga sobre la diferencia de potencial. Bien, entonces, nosotros hemos demostrado que esa capacitancia es 4pi epsilon 0 por R1 por R2 partido R2 menos R sub 1, y la diferencia de potencial será el V sub 0. Por lo tanto, si despejamos la carguita, la carga nos queda 4 por pi por epsilon sub 0 por R1 por R2 sobre R2 menos R1, y todo esto multiplicado por V sub 0. Y entonces vemos que eso coincide con este resultado que tenemos planteado ahí arriba. Este paréntesis no hace falta porque todo esto es un producto, pero bueno, da igual. Y ahora queremos calcular la energía. Bueno, la energía almacenada en un capacitor, yo siempre doy todo esto es la parte B, siempre doy el mismo consejo, que la energía lo calculemos así: carga al cuadrado sobre 2 por capacitancia. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a hacerlo más acá. La energía, para que nos dé el espacio. Carga al cuadrado sobre 2 por capacitancia. Bien, la carga al cuadrado significa elevar al cuadrado todo esto que tenemos aquí. Entonces sería 16, 4 por 4, 16, pi cuadrado, epsilon sub 0 al cuadrado, por R1 al cuadrado, R2 al cuadrado, todo por V sub 0 al cuadrado, dividido R sub 2 menos R sub 1 al cuadrado, y todo esto partido entre 2 por la capacitancia, que la capacitancia nos había dado 4pi por epsilon sub 0 por R1 por R2 partido R2 menos R sub 1. Vamos a hacerlo así entre paréntesis. Bueno, y ahora nosotros vamos a hacer las simplificaciones que podamos hacer. Vamos a ver, se me va el cuadrado de epsilon 0 con un epsilon 0, el cuadrado de R1 se me va con un R1, el cuadrado de R2 se me va con un R2, el cuadrado de pi se me va con un pi, este cuadrado se me va con esto, y aquí me queda, por ejemplo, aquí abajo, 2 por 4 es 8, 16 entre 8 es 2, o sea que simplifico esto, esto y esto, y aquí me quedará un 2, entonces al final me quedará el resultado que tenemos ahí arriba. O sea, 2 por epsilon 0 por R1 por R2 por V sub 0 cuadrado. Es lo mismo que tenemos ahí, dividido R2 menos R1. Es un ejercicio muy cortito, pero es importante porque implica calcular la capacitancia, la carga y la energía, que es muy importante. Bueno, sigamos adelante, trabajando fuerte, compartiendo, dándole like y animándonos todos para sacar nuestras carreras adelante y cumplir nuestras metas. Un saludo y que tengan un feliz domingo.